Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida. Le invitamos a que se quede con nosotros. Será un análisis interesante. Le invitamos a que se una a nuestra charla y como cada semana mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mónica Camarena. Muy buenas noches a nuestro auditorio. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo en vivo hoy miércoles 26 de febrero de 2025. Ya casi se termina el segundo mes del año, que se ha ido bastante rápido. Y pues hoy tenemos un tema muy importante, un tema que tiene que ver, que tiene una gran actualidad y que refleja un tremendo problema que sigan padeciendo las mujeres en pleno siglo XXI, en un momento en el que se supone que la mentalidad y las leyes tendrían que estar en una avanzada, pero que ciertas circunstancias siguen permaneciendo pues casi como si estuviéramos en la Edad Media. Esta noche nos acompañan tres víctimas. Bueno, esperemos que llegue la persona que nos falta. Tres casos de víctimas de violencia vicaria. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Gabriela Pablo Saucedo, que nos acompaña. ¿Desde dónde, Gabriela? Desde la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México. Muy buenas Muchísimas noches. gracias, Gabriela. También nos acompaña esta noche la representante del área de mujeres de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Ietze Rodríguez López, quien se encuentra en este momento desde Washington. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y también esperemos que se pueda conectar esta noche Blanca Estela Paredes, quien también es víctima de violencia vicaria. Y además, pues íbamos a tener la presencia, pero tuvo pues un inconveniente, una tercera víctima, Elisa María Saldívar Barcelata, pero en su caso tenemos el video de una entrevista que le hizo precisamente Ietze, y que vamos a compartir en este momento. Con ello daríamos inicio al programa como tal, para que pues a partir del planteamiento de su caso, pues podamos seguir con todos los demás de los que vamos a hablar esta noche. Entonces, un momento en lo que lo abro. Hola, Listo. mi nombre, tú me dices, ¿listo? Una, dos, tres. Hola, mi nombre es Elisa María Salívar Barcelata. Yo soy originaria del estado de Veracruz y residente en el estado de Quintana Roo, en Solidaridad Quintana Roo, en Playa del Carmen. Bueno, yo estudié la carrera de licenciatura en Derecho y como muchas personas me desarrollé en un ámbito de gobierno, un ámbito un poco político. Y posteriormente conocí al padre de mis hijos, de King y León, quien es originario de la Ciudad de México, sin embargo es residente de Veracruz, a quien en algún momento fuimos amigos por un largo tiempo y posteriormente nos conocimos, procreamos a nuestros hijos y como muchas de las mujeres fuimos víctimas de un círculo de violencia familiar. Dentro de este círculo de violencia familiar había pues la violencia física, emocional, psicológica, y no es hasta que en mi separación, en el año del 2019, yo empiezo a tener como de alguna manera un poco más estos tintes de narcisismo con el tema de la custodia de mis hijos. Él por muchos años se ausentó, bueno, por un par de años se ausentó de lo que es la custodia y la verdadera paternidad. Sin embargo, es en el día en que yo decido volver a iniciar mi vida con una persona, que esto cobra unos tintes más complejos. Cuando yo tengo una pareja y decido vivir con él y con mis hijos, obviamente, con quienes yo
ahora sí que me separé y me llevé a mis hijos, en este momento es cuando empieza una situación muy compleja entre el padre de mis hijos y yo. Y es hasta el momento en el que yo me voy de viaje a Colombia por un retiro que realizaba. Me ausento una semana y en esa semana él acuerda quedarse con los niños como vacaciones. Y cuando yo regreso, él ya no me los quiere dar, me amenaza con que tengo orden de restricción. Me doy cuenta que interpuso una custodia con falsedad, diciendo que yo los había abandonado, que yo me había ido de la casa en el 2019 y había abandonado a mis hijos, cosa que eso no sucedió. Lo que sucedió en realidad es que yo, cuando nos separamos, me fui con mis hijos. Entonces, desde el 2019 hasta el 2021, que le interpuso la denuncia, la demanda de custodia y una denuncia por maltrato, yo me empiezo a dar cuenta que él está haciendo ataques legales, muchos, y no es hasta el 2022 que yo me entero que él tiene una denuncia en mi contra por corrupción de menores. Esto fue a raíz de que del 2021 al 2022 el juez estudió la demanda de pensión y de custodia y él me otorga a mí la custodia de mis hijos. Entonces, en cuanto él me otorga la custodia de mis hijos, yo empiezo a ser víctima de diferentes denuncias, entre ellas la de corrupción de menores, pero en diferentes estados. La denuncia por corrupción de menores me la interpuso en Cancún, Quintana Roo, un lugar en el que yo nunca he vivido. Sin embargo, pues obviamente se comenta que él paga a las autoridades y es en ese momento en el que por esta situación y por esta carpeta yo soy recluida. A mí me van a detener a Veracruz con colaboración de las autoridades de Veracruz y cuando me detienen paso 6 meses recluida en el reclusorio de Cancún, Quintana Roo, donde pues obviamente fui víctima de este tipo de privación de la libertad por un delito que yo no cometí. Él alegaba que yo había realizado el delito de corrupción de menores en contra de mis hijos. Un año antes, la fiscalía se da cuenta que en este lapso que él denuncia los hechos, los niños ya estaban con él. Él denuncia por hechos del 2022, cuando yo ya había, pues ahora sí que él se había llevado a mis hijos, los había sustraído del seno materno desde el 2021. Entonces, esta denuncia, en la última audiencia que tuvimos, hay un sobreseimiento. Este sobreseimiento se da porque no hay relación de tiempo, modo y lugar. El sobreseimiento es una figura jurídica que poco se da porque es muy difícil para una fiscalía de alguna manera reconocer el error. Sin embargo, en mi caso hay este sobreseimiento y, y bueno, yo soy liberada, intento ir por mis hijos, se hacen un par de cateos, no se encuentran mis hijos en Veracruz. ¿Y qué pasa? Que todo se queda ahí. No hay avances, hay cambios de jueces, hay unas situaciones de los jueces que todos conocemos, entonces todo sigue en stand-by. En este momento yo también interpuse una denuncia por sustracción y retención de menores. En este momento, bueno, la última audiencia la tuve en diciembre, sin embargo, en esta audiencia fue acordado por el juez, a él lo cortó como sustraído de la acción penal porque no se presentó a la audiencia, sin embargo, él sigue con mis hijos y pues nos damos cuenta que por la parte civil, ni por la parte penal, ni por ningún lado se puede apoyar de alguna manera para poder recuperar a mis hijos conforme a las leyes, en base a todas las evidencias y las pruebas de todo el procedimiento que hemos nosotros llevado en orden. No tenemos tampoco tenemos resoluciones a favor, sin embargo, la ejecución de estas resoluciones no se llevan a cabo por algo, ¿no? Nosotros preguntamos, bueno, ¿por qué, no? Si hay muchas ejecuciones que ellos en 2 días ya tienen a los niños, en 2 días se encuentran a los culpables, bueno, en este caso no hay ejecución nunca. Y bueno, esto ha escalado
a órganos internacionales, gracias al apoyo que hemos tenido de la red Década contra la Impunidad. Y bueno, estamos en esa fe, en esa confianza de poder llegar a estos órganos, que el caso sea estudiado para que mis hijos regresen a mí, a su madre, a quienes tengo ya 3 años de no ver. Lo dejaríamos ahí en cuanto eh, al video para que pues ya ahí ya quedó expuesto el caso de Elisa, para que Gabriela, nos comentabas que lo conoces bien, que estuviste de cerca de ese caso, nos pudieras ampliar un poco el tema de Gabriela, el tema de Elisa, para que además pudiéramos también abordar el tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Aurelio y Moni, por la invitación y el espacio en su programa. Pues yo quisiera un poquito como resumir, ¿no? Lo que estamos denunciando nosotras es violencia vicaria. Como bien lo explicó Elisa, ¿no? Justamente la violencia vicaria ocurre cuando tenemos una situación de violencia intrafamiliar donde vivimos diversos tipos de violencia. Y pues muchas veces, ¿no? La idea de las personas normales es decir, bueno, sepárate y ya, se acabó, ¿no? Pensamos que ahí va a terminar el calvario. Y resulta que pues no, porque al haber tenido hijos con nuestros agresores, pues este calvario se posterga y ellos hacen uso de las autoridades y de todo el aparato de impartición de justicia para acusarnos de malas madres, para fabricarnos delitos, para apartarnos a nuestros hijos, ¿no? Arrebatarlos porque saben que nuestros hijos son nuestro corazón, ¿no? Imagínate yo, quisiera hacerles una pregunta a Aurelio y Moni, si ustedes, si a ti te dijeran, Aurelio, ¿sabes qué? Alguien que te quiere hacer daño, ¿no? Supongamos, alguien que la trae contra ti, te dijera, oye, Aurelio, dame tu corazón, ¿no? ¿Se lo darías? ¿Nomás por hacerle daño? Pues eso prácticamente es lo que nos hacen las autoridades a las mamás, ¿no? Estamos hablando de nuestros hijos, que son nuestra sangre, nuestras células, nuestro cuerpo, crecieron y se gestaron dentro de nosotros, los amamos con toda nuestra alma y nuestro ser, y ellos lo saben. Y entonces, pues no solamente no regresan nuestros hijos de una vacación, o de una situación cuando ellos se enteran y se dan cuenta que ya no tienen poder sobre sus víctimas, sobre nosotras, ¿no? Sus exparejas. Yo viví algo muy parecido a Elisa, por eso lo vivía un poquito antes, ¿no? Yo tengo 2 bebés, ¿no? De 2 papás, yo tuve 2 matrimonios. En mi primer matrimonio viví violencia, sobre todo emocional y económica, con el papá de mi hijo. Tuve una relación larga, estuve bastantes años y pues realmente salí de esa relación muy golpeada, muy abusada, ¿no? Muy, muy vulnerable cuando conozco al papá de mi otro hijo, ¿no? Cuando conozco al papá de mi otro hijo, él me dice, ¿cómo fue posible que hayas vivido todo eso? Y bueno, ¿no? Se hace así el que se azota y me promete, ¿no? Que con él voy a tener una familia linda, feliz, todo lo que no tuve con el otro. Y resulta que este hombre es peor. ¿No? Porque muchos de este tipo de abusadores estudian a sus víctimas, ¿no? Estudian, buscan mujeres generalmente. A veces hay esta creencia de que las víctimas somos mujeres codependientes, cosas de estas puede haber, pero muchas veces también somos mujeres independientes, mujeres que no dependemos, que tenemos otro tipo de cuestiones, ¿no? De fortalezas. Entonces, pues la realidad es que quedé de embarazada de él, tengo un hijo y pues resulta que es un hombre mucho más agresivo, mucho más violento. Yo no estuve dispuesta a soportar esa situación, empiezo a trabajar para tener económicamente recursos y no pedirles nada a ninguno de los dos, pero en ese proceso él se roba a mi bebé, ¿no? Se roba un bebé de 7 meses, él ya tenía una relación con una abogada, fue con quien planeó la sustracción de mi hijo, y pues por absurdo que parezca en México, ¿no? Pensamos que hemos oído esta historia de que en México la ley protege a las mujeres y que si uno va a denunciar, pues tú esperas que te hagan caso, cuando la realidad es que las autoridades, pues lejos de ayudarnos a las madres autónomas, las madres que vivimos una situación de violencia, terminan incluso violentándonos más, persiguiéndonos más, incluso poniéndose al servicio de nuestros agresores, ¿no? De ni siquiera levantar una denuncia, ¿no? El caso de Elisa, por ejemplo, Elisa tiene casi todos sus procesos ganados, ¿no? O sea,
yo te puedo decir, en mi caso, al ser dos agresores, ¿no? Que se pusieron de acuerdo con los mismos abogados, ¿no? Para uno ser testigo del otro, fabricar delitos en Ciudad de México, en otro estado. En eso, mi caso y el de Lisa es bastante parecido porque muchos de estos casos generan carpetas de investigación, generan demandas, denuncias en diferentes estados para a veces tener criterios contradictorios, para que pues, sea más fácil ejecutar cuestiones a las autoridades de esa manera se les facilita también la corrupción, ¿no? O sea, diciendo, pues bueno, lo hacemos aquí, pero se va a ir a ejecutar allá, entonces, pues casi que pues hay distintas jurisdicciones y se avientan la pelotita de ya no me tocó a mí, ¿no? Pues yo no supe, yo nada más ejecuté, ¿no? Pues yo no hice, a mí me dijeron, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones que facilita las autoridades. Y yo pues me roban un bebé y hubiera sido, así te lo pongo, hubiera sido mejor que me robaran un celular, ¿no? Porque hubieran hecho más por mí realmente, ¿no? No pude ni siquiera denunciar la sustracción de mi hijo. Vienen y me quitan también la custodia de mi otro hijo que yo tenía, del mayorcito, que pues también era un bebé, en un juicio que ni me notificaron, no participé, no, o sea, no me pude ni defender, simplemente un juez en Mazatlán, dice, ay, pues la señora no le importa, ¿no? Porque me fueron a notificar a donde yo ni vivía, no me enteré, y vienen y quieren quitarme a mi hijo, ¿no? Entonces, te pongo estos ejemplos porque tanto en mi caso como en el caso de Lisa, ¿no? Vivimos pues violaciones al debido proceso, ¿no? No nos pudimos defender propiamente en situaciones completamente abusivas y ventajosas, ¿no? Esto es importante mencionar, las madres autónomas somos una población vulnerable para acceder a la justicia, para ir y pedir, ¿no? Hay mamás, yo tengo un colectivo de madres y hay mamás que a veces necesitan denunciar y no tienen ni para ir, ni para el camión para ir a denunciar, ni para la torta para soportar el día que te vas a tardar ahí denunciando, ¿no? Entonces, pues realmente acceder a la justicia en México es costoso, es un privilegio, ¿no? Y pues además no sirve de nada porque las autoridades no nos hacen caso, ¿no? Y si ven esa oportunidad en donde te ven vulnerable y en donde ven que la otra persona está ensañada con hacerte daño, pues este sistema en todos los niveles y en todos los usuarios realmente está esa posibilidad de ser corrupto y de generar una situación ventajosa o provechosa para que les beneficie a ellos. Desde luego, pisoteando nuestros derechos y afectándonos. Yo te puedo decir, a mí me fabricaron también, o sea, yo de un momento a otro llego un cateo con 30 granaderos a quererse llevar a mi otro hijo, a Nicolás, ¿no? Yo por fortuna no estaba. En momentos de la nada ellos tenían alerta Amber, me estaban a mí acusando de cosas horribles, impensables, o sea, que jamás pasaron, ¿no? Te venden la historia de la mamá Chucky, así de que ellos se ponen como si fueran los salvadores, el ayúdeme a recuperar a mi hijo, ¿no? De la loca mamá. Y pues la gente pues les cree, ¿no? Les cree como obviamente si a todos nos dijeran que un menor está en una situación de riesgo, pues todos nos alarmaríamos, pero ellos pues les creen y realmente lo están haciendo de una situación dolosa. Yo me tuve que refugiar con mi hijo meses para que no me lo arrebataran porque además ya habían pasado casi 2 años y yo no sabía nada de mi bebé que me habían robado. No, o sea, no hubo una sola autoridad que ni siquiera tratándose de un menor, de un lactante, le dijera, pues presenta al niño, ¿no? Y en el Inter uno está, pues bueno, viviendo lo peor, ¿no? Y a mí después me fabricaron una denuncia, dijeron que yo me había robado a mi hijo, que toda la vida había vivido conmigo, nomás porque me hicieron una tranza en el juzgado. Me ejecutan una orden de aprehensión, aún viendo que mi hijo está en perfectas condiciones, ¿no? Que es un niño alegre, feliz, que nunca ha vivido maltrato, ¿no? Solamente pues por los dichos del Señor, ¿no? Dijeras tú, Aurelio, no, qué cosa tan terrible, es que cómo pasa esto, ¿no? ¿Cuánto dinero tienen? Ni siquiera tienen que tener tanto dinero. A veces se trata de un tema de palancas, de conocidos, de favores, de influyentismo, porque yo te puedo decir, incluso los policías que vinieron por mí, ni siquiera los pagó el papá de mi hijo, se pagó con dinero del gobierno. ¿No? O sea, eso me lo dijeron los policías de investigación que vinieron a detenerme, ¿no? Y los mismos que fueron por Elisa, ¿no? De otro estado. Eso se está haciendo con dinero del gobierno y de las autoridades. Entonces, ¿qué está pasando en México con todo este sistema, este aparato de impartición de justicia, que en momentos en donde hay mujeres asesinadas todos los días por montón, en momentos donde hay una crisis de seguridad en muchos estados, este sistema se está usando para someter a mamás,
a mamás que nos están arrebatando nuestros bebés. O sea, esa es la realidad. Yo por fortuna tuve la suerte de que yo tenía familiares allá, mandaron un abogado a pedir la duplicidad del término, alcanzó a llegar mi otro abogado a las tantas horas de la audiencia y pudo llegar y defenderme propiamente, ¿no? Y no me vincularon a proceso. Pero ese no fue el caso de Elisa. En el caso de Elisa no hubo tal defensa, o sea, aprovechan eso, te vengo y te detengo aquí, te llevo allá, ya quién sabe quién te va a defender, ¿no? Porque además todo es express y Elisa se quedó 6 meses. Entonces, cuando yo salgo de todo esto, empiezo a alzar la voz, me entero que hay otras mujeres viviendo esta situación que en los casos más extremos de violencia vicaria terminan como nosotras, privadas de la libertad para amedrentarnos, para asustarnos, para que nos desistamos de buscar a nuestros hijos, cosa que pues es terrible. Y cuando yo pues empiezo a investigar el caso de Elisa, veo que a Elisa la metieron presa con una carpeta de investigación de 30 hojas, con peritos que ni siquiera tenían cédula, que ni siquiera, o sea, de verdad inverosímil, fabricado completamente. A mí pues la verdad me da mucho coraje, ¿no? Y empiezo con los compañeros de los medios de comunicación en Veracruz, compañeros de la Crónica, con los cuales estoy muy agradecida, ¿no? Que me ayudaron a hacer ruedas de prensa en Veracruz, que me ayudaron a pues alzar la voz por Elisa, ¿no? Porque pues su agresor tiene mucho influyentismo ahí en el gobierno de Veracruz, ¿no? Trató también en su momento su agresor incluso de amedrentarme, buscó a mis agresores, me difamaron, inventaron que yo había mutilado a mi hijo. Bueno, por Dios, se sacan unas historias, ¿no? Pero lo hicieron con la intención de, ojo, volverme a encarcelar solo por alzar la voz por Elisa, ¿no? Entonces, pues es una situación terrible. Te estoy hablando de que ya hemos llegado a unos niveles pues de violación de derechos humanos y una crisis en donde pues no hay escrúpulos, ¿no? No hay escrúpulos y sabemos que en México el sistema de impartición de justicia pues era muy carente, siempre habíamos oído historias terribles, siempre habíamos oído historias de que en las cárceles están abarrotadas de un montón de gente que dice ser inocente, pero no nos estábamos imaginando que fuera así de cruel, ¿no? O sea, pues ya te encarcelo a mi ex, ¿no? Y pues no solamente es eso, ¿no? O sea, es un sistema abusivo en el cual pues nos desgasta económicamente para que pasemos años en juzgados desoladas tratando de buscar a nuestros hijos, presentando pruebas periciales, o sea, cooperando con el sistema para que no haya ninguna respuesta y de todas maneras nos violenten. Mi caso, uno de mis procesos llegó, lo que empezó para mí con una demanda y una denuncia, al día de hoy yo tengo más de 90 procesos judiciales, ¿no? Absurdos, muchos absurdos, ¿no? Incluso yo te puedo decir ahorita, si el más absurdo, ayer tuve una audiencia en donde mi agresor, ¿no? Está a mí pidiéndome que yo le pague a él y lo indemnice, ¿no? Por decirle agresor. O sea, porque en un tuit dije, estoy hasta el gorro de que llevo 5 años viviendo abusos, acoso judicial. Este tipo logró robarme a mi hijo, encarcelarme, exhibir fotografías mías íntimas de carácter íntimo y sexual, fraudear mis procesos y no hay una consecuencia, ni una sola. Ni una sola. Fue a la tele a decir que me medicaran, que estoy loca. O sea, no hay ni una sola, ¿no? Y él, entonces, como puso en un tuit que es un agresor, ahora él está diciendo que yo le tengo que pagar porque le destrocé la vida y hay un juicio y tuve que pagar peritos y tuve que estar ayer en una audiencia. O sea, ¿a qué niveles absurdos se pone este sistema? ¿Qué pasa con las mamás como nosotras? Pues que tuvieron la desgracia, este sistema y nuestros agresores, de toparse con mujeres preparadas. Elisa, como bien escuchaste, es una mujer que es abogada, es defensora de derechos. Somos mujeres muy fuertes. Yo soy periodista y pues sé que esto de ninguna manera está bien y que no tenemos tampoco pues que soportarlo, ¿no? Y fue por eso que hemos también, pues al no encontrar ya más instancias que nos apoyen en nuestro país, acudimos, ¿no? Con la organización, con la Red Solidaria Década contra la Humanidad, que pues ellos son abogados de mucho prestigio, abogados que han ganado litigios contra México, contra este tipo de violaciones. Ellos ganaron el caso, la sentencia de Tzompantla Tecpile, que incluso tuvo una repercusión en cuanto a el tema privativo de la libertad, a que ya no te puedan detener nomás porque un poli quiere o lo que sea, ¿no? Y te vayas a la cárcel, sino que pues sean delitos, ¿no? Que ameriten una prisión oficiosa y pues esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda ver que somos muchas mujeres en México que estamos viviendo este terrorismo machista, no solo por parte de nuestros agresores,
sino por parte de las autoridades que no juzgan con perspectiva de género, que deberían de hacerlo y que pues se han tomado de aliadas de estos señores para hacernos la vida imposible y últimamente, ¿no? Hacer algo tan cobarde como quitarnos a unos bebés, ¿no? Y destrozarnos la vida con eso. Entonces, ¿qué esperaríamos? Pues que en unos meses nos reciban allá y que por favor, ¿no? En Washington, donde ahorita está mi compañera, alzando la voz por nosotras y que pues de alguna manera podamos tener una sentencia y sobre todo una sanción a México, ¿no? Porque esto definitivamente no puede seguir pasando. No puede ser que haya instituciones que estén abusando de las mujeres pues de esta manera. ¿No? El caso también está el caso de Blanca Paredes, mi compañera, ya no supe si Blanquita alcanzó a llegar por aquí, pero No, ella no ha llegado. también, pues, tiene una historia, ¿no? De que por denunciar a su agresor, ¿no? Una persona que trabajaba en el sistema de justicia, ¿no? En el Supremo Tribunal, un ministro, pues terminó ella acosada, perseguida, y esto es lo que está pasando, ¿no? Las madres que denunciamos violencia, terminamos perseguidas y acosadas por la justicia y por todo un engranaje, ¿no? De abogados corruptos, de peritos misóginos, o sea, pues de gente que no tiene escrúpulos, ¿no? Y que hace desde luego un uso indebido y pues muy abusivo y misógino del derecho, ¿no? Gabriela Pablos, pues es impresionante toda tu descripción, muy detallada, y yo quisiera darle voz a la representante del área de mujeres en Red Solidaria Década contra la Impunidad, Yetzel Rodríguez, quien, bueno, entiendo va a llevar los casos a la Corte Interamericana. ¿Cuáles son las condiciones, Yetzel? Vale, bueno, actualmente los tres casos de ellas han sido admitidos en estudio de fondo ante la Comisión Interamericana. Esto es histórico dado que el primer caso fue aceptado el 13 de junio, que es el caso de Blanca Paredes, que si en unos momentos me permiten, podría exponer su caso. Posteriormente siguió el de Gabriela Pablos el 15 de agosto, que es histórico porque fueron en 6 meses, el más corto, y el último que fue el de Lisa fue en un año. La comisión no suele tardar tan poco tiempo en aceptar en estudio de fondo este tipo de casos, dado que la importancia y la visibilidad que se está viendo, que no son hechos aislados, que en realidad está pasando en toda Latinoamérica, en Europa, en toda América en general, es que las mujeres tienen que visibilizar y exigir justicia, ¿no? Lo que esperamos actualmente es que sean aceptados para que las tres estén de acuerdo. Si son aceptados, las tres quieren llegar ante la corte y las tres quieren proceder en un juicio contra México porque no está tipificado la violencia vicaria en la ley mexicana. Lo que buscamos principalmente es que se haga justicia, que estas violaciones no pasen, que no tengan esta violencia judicial, este maltrato sistemático que las está torturando constantemente y acosando. Buscamos justicia y tristemente en el país no se nos está dando justicia. Para llegar a la Comisión Interamericana tienes que agotar todos los recursos legales que existen en tu país. La comisión no te va a aceptar un caso si tú no intentaste agotar todos los recursos que hay y tristemente en México ya se agotaron. No habría necesidad de ninguna de estas tres mujeres de estar sufriendo estos acosos y este tipo de violencia. Salen en medios, todas las actas que tienen las tienen a su favor, las evidencias las tienen a su favor. Entonces, todo está bien, no entiendo, no entendemos por qué el sistema las sigue acosando tanto. Separar a una madre de su hijo es de las cosas más crueles e inhumanas que existen, aparte de que la mayoría de los violentadores ni siquiera quieren ver por el porvenir del infante, solo quieren ver sufrir a la madre o castigar a la madre, ¿no? No sé si tengan alguna duda y si me permitirían en unos momentos exponer el caso de Blanca. Pues si quieres de una vez. Claro, Blanca Paredes inició una relación con un magistrado José de Jesús N., el cual, perdón la palabra, no sé si esto se tenga que censurar, pero pues él es ¿No? una persona, Adelante. pues como tal, un pedófilo. Inició esta relación con ella a sus 15 años. Tuvieron hijos a los cuales él nunca les quiso dar apellido. Posteriormente, él abusa sexualmente de la sobrina de Blanca de 15 años. Hay videos, hay evidencia, así que él, pues huye, lo protege en todo, pues
todo el poder de Jalisco lo protege y ella empieza a ser acosada. También al querer, pues al alzar la voz, él amenaza con quitarle a los niños a los cuales nunca reconoció y después manda personas para tratar de sustraerle a los niños con amenazas de que pues algo malo le va a pasar a ella si no se los da y de que van a estar mejor económicamente con él, cuando este hombre evidentemente es una persona que no está bien, ¿no? Posteriormente, en un acto inhumano, eh, policía del estado de Jalisco, entra a la casa donde está Blanca, mientras ella no se encuentra, le marcan, la amenazan, apuntan a sus hijos con armas y sacan nuevamente, tristemente, a la sobrina que ya había sufrido un abuso desnuda del baño. Todos estos casos están completamente llenos de impunidad y Blanca lo ha dicho muchas veces, ella sigue viva por los reporteros, ni siquiera sigue viva por la policía, porque ella puede llamar a la policía no aparece. Normalmente las personas que cuando ella sufre un acoso marca es a los reporteros y ella normalmente dice que gracias a eso está viva. Es igual un caso lleno de impunidad, un caso lleno de acoso. Blanca hasta el momento sigue sin tener un poco de justicia y peor aún está siendo reprimida dado que ella tiene bastantes estudios, es una maestra, tiene una maestría y está ganando el salario mínimo porque le cerraron absolutamente todas las puertas para laborar. Bueno, también es sin duda un caso gravísimo, además porque ahí claramente por el cargo que tiene pues el agresor, pues tiene una posición de poder grande, ¿no? Si es magistrado, pues bueno, influye Bueno, directamente lo sacaron en 2022, pero sí, ¿Mm? ajá, sí, sí, sí. Ujú. Pero pues bueno, pero sigue teniendo, como Por decía supuesto. Gabriela, los contactos, las palancas, los conocidos para hacer pues que el sistema, que en este caso, no sé si sea magistrado local o federal, pero para el caso funciona igual, ¿no? Tienen la misma manera de hacer que el sistema funcione en su favor y a veces pues sin que ninguna otra instancia de gobierno, de poder, se preocupe por ir más allá. En este sentido, esta perspectiva de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues sin duda puede haber una condena, una sentencia más que una condena hacia el país, pero ahora que mencionan el caso de la prisión preventiva, este caso que ganaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues el Estado mexicano puede decir, ah, sí, me vale, como hicieron con la prisión preventiva, y no lo acato, e incluso la hago peor todavía, la hago más, pues, más ruda, más grave. ¿Cuál es la perspectiva real de que la Comisión o un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda hacer avanzar sus casos en un país como México, donde además, pues lo que viene en tema de justicia no parece que vaya a ser mejor? Se los planteo. Sí, la perspectiva a sistema nacional no parece ser muy optimista, dado tanto que la figura del arraigo y la prisión preventiva, que son dos sentencias que van de la mano, igual México ha hecho caso omiso. De hecho, de la figura del arraigo tienen en mayo para contestar a la comisión y Ujú. decir cuáles han sido los avances de México o qué ha hecho México al respecto. Pero en realidad lo que esperamos es que esto sea histórico. Son tres mujeres que están representando como tal no solo a México, sino a toda América, a todo el sistema interamericano, y que queremos que que se visualice el conflicto que está pasando, que la violencia vicaria sea reconocida, porque hasta el momento siguen negando que esto exista. O sea, las personas en general consideran, bueno, hay mucha ignorancia respecto a este tema, uno, y dos, no lo consideran una agresión, ¿no? La violencia hacia la mujer siempre ha existido, el minimizar a la mujer, el juzgar a la mujer, el decirles madres solteras, ¿no? Cuando son madres autónomas. Esperamos, bueno, las víctimas, como le comenté, como tal quieren llegar a la corte, esperamos una sentencia, lo que se espera es que se tipifique la violencia vicaria a nivel legal en México, que tampoco lo veo honestamente tan distante, dado que ya actualmente hay personas en gobierno que sí están interesados, ¿no? En, en tipificar una ley sobre violencia vicaria. Incluso Gaby te puede hablar más del respecto, dado que ella está dando un acompañamiento a nivel nacional
Incluso está actualmente viendo la ley Gabriela Pablos. No sé si quieras hablar un poquito al respecto de eso. Ujú, por favor. Sí, pues definitivamente, ahorita como en muchos estados, y bueno, Veracruz es uno de los estados que no ha metido la ley y lo hemos intentado y bueno, ha habido temas sí políticos, o por ejemplo en Veracruz, de que, uy, ¿quién la va a meter? ¿Morena? ¿O si la va a meter en otro partido? ¿No? Y bueno, ¿no? Desafortunadamente hay muchísimos casos en Veracruz, porque cuando yo fui a ver todo el tema de Lisa, me buscaron muchísimas mujeres y terminaron haciendo ellas sus propios colectivos también para alzar la voz y defenderse. O sea, urge, sin embargo, pues en México está entrando, ¿no? La violencia vicaria en ley de acceso y en el Código Penal. Lo que y el equipo de abogados que nos representan proponen es que haya una ley, ¿no? O sea, aparte en donde se tipifique pues como un delito independiente, ¿no? No como una violencia pues de género, porque también ha entrado como violencia por interpósita persona, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, hay un tema, todavía hay mucha confusión. Yo en este sentido, querido Aurelio y Moni, soy optimista porque yo trabajé como reportera de La Fuente hace muchos años, en tiempos en que estábamos tipificando también los feminicidios y fue un tema parecido, ¿no? Que si no, que a los hombres que también nos matan, o sea, tenía esta misma confusión. Al día de hoy, ¿no? Casi 10, 15 años después, no hay duda de qué es un feminicidio y por qué. ¿No? Y por qué era importante tener esta categoría, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando? Pues justamente que la violencia vicaria pues vaya, ¿no? Culturalmente rompiendo toda esta ignorancia, esta brecha, que se deje de manipular. Cada día sale más a la luz por ejemplo, información sobre qué tipo de personas, ¿no? Los narcisistas, que son los que hacen este tipo de violencia, por qué la hacen, desde dónde, de una manera que la sociedad avance y el feminismo avanza, no es lo mismo que vivíamos hace 10 años, 5 años, tampoco quiere decir que vamos en tiempo récord, ¿no? Y tirando todo, sin embargo, pues estamos luchando y realmente también se nos acercan muchas madres del resto de Latinoamérica, nos escriben madres de Colombia, de Chile, Perú, mamás de Panamá, divinas, ¿no? Que nos han pedido, oigan, pásenos la ley, ¿cómo le están haciendo? Y se están enfrentando a lo mismo. Entonces, ¿qué esperaríamos de alguna manera que con esto, por favor, por piedad, se reconozca como una violencia de género? Porque, por ejemplo, en países anglosajones, en Estados Unidos, en el norte de Europa, se considera como una expresión, ¿no? De control coercitivo o le llaman abuso postdivorcio, pero no tienen el tema de una perspectiva de género, ¿no? Y en México, en un sistema de impartición de justicia como el mexicano, en donde, no, a nosotras nos puede estar, o sea, vamos, hemos vivido un montón de aberraciones y tristezas, ¿no? Historias de desgracia en cuanto a derechos humanos, pues necesitamos, urge avanzar en esto y urge que se tome en serio y que se deje de normalizar. Esta no es una violencita, ¿no? O sea, la violencia vicaria es antesala del feminicidio. Muchísimos casos de feminicidio tuvieron, ¿no? Un trasfondo primero, una base de violencia vicaria. Tenemos mamás que las han acribillado en la banqueta literal por ganar la pensión de sus hijos, porque esto es un tema, pues, de poder, es un tema de control. Entonces, pues necesitamos evolucionar como sociedad, ¿no? Y desafortunadamente todavía hay mucha ignorancia. En momentos que yo viví esto, ni siquiera se sabía que se llamaba violencia vicaria, ¿no? Y pues desde luego todo el proceso judicial de acceso a la justicia es sumamente misógino, ¿no? Y ahí va un poco lo que mencionaba ayer. Yo tuve un tema y todo lo que he denunciado en contra de mis agresores, nada prospera. Pero esto no quiere decir que ellos no me hayan violentado, no quiere decir que siempre han sabido tener abogados que saben hacer acuerdos con los jueces, que saben, ¿no? Y cómo se da una cuenta que tu audiencia está vendida, uno, porque no tienes justicia, dos, porque te tiran de loca, ¿no? Y la justicia en México, pues es selectiva, ¿no? Yo denuncié, mi ley viene porque yo denuncié Ley Olimpia, ¿no? Los papás de mis hijos tomaron fotografías íntimas mías
fotografías, ¿no? Sin mi consentimiento y las plasmaron en expedientes ni siquiera eran pruebas idóneas, ¿no? Simplemente con la intención de humillarme, denigrarme, y bueno, la víctima somos yo y mi hijo, ¿no? Cosa que tú como víctima, cuando llegas y ves tu expediente y ves que lo está viendo todo mundo en el juzgado, el juez, o sea, dices, por Dios, ¿no? Los abogados te hacen preguntas incómodas, o sea, qué terrible, ¿no? Esto ya se sanciona, hay una ley Olimpia. La primera vez en un hecho histórico que Ley Olimpia protegió a un hombre, ¿no? Fue justamente por este mismo tema, porque la mujer, la ex esposa, en un juicio de divorcio de lo familiar, presentó fotografías íntimas y ella resultó vinculada a proceso. ¿Y qué pasa cuando yo denuncio lo mismo, mismas circunstancias? Una ley con perspectiva de género, ¿no? Supuestamente hecha para proteger a las mujeres, me dicen que no, que los señores no lo hicieron con dolo, que ellos están denunciándome porque soy una mala mujer, ¿no? Entonces, que ellos pueden hacer conmigo lo que quieran, literal, ¿no? O sea, entonces, pues son procesos plagados de misoginia en donde pueden decirnos sin escrúpulos 20,000 veces, ¿no? Loca, o sea, lo que quieran, ¿no? Desde luego puros temas, pues, que son denigrantes y que tienen que ver con estereotipos de género. Y mi ley protege contra la misoginia judicial y la exhibición de contenidos íntimos, ¿no? Vimos que, pues, así, si los jueces no lo entienden, pues hay que hacer una ley y hay que decirles de esta manera tampoco, ¿no? Nos queremos seguras en las calles, en internet, pero también en los juzgados. No tienen derecho, ¿no? De ponernos nomás porque nos están demandando, denunciando. Este tema que yo viví, lo han vivido muchas mujeres, pues es una estrategia de coacción y de intimidar a las mujeres. Y también hay otro tema que es importante, y es que las mamás víctimas de violencia vicaria, eh, vivimos mucha violencia mediática, nos difaman mucho, ¿no? Desde luego, como es una violencia encubierta, entonces estos señores, sus denuncias falsas las llevan a la tele, y no importa, una de mis denuncias, de las denuncias falsas que fabricaron en mi contra, la llevaron a la televisión justo cuando yo estaba protegiendo a Elisa, defendiendo a Elisa, para amedrentarme, callarme, para que nadie me ayudara y me hiciera caso, y Elisa desde luego se quedara ahí y a mí me tiraran de loca. Y pues fue incluso exhibida en medios nacionales, ¿no? Mis fotografías íntimas, sin consecuencia alguna, ¿no? Y pues, o sea, que nos diga la juez, no, pues aguántese, porque, pues, no, el señor puede hacer lo que quiera, porque es un papá preocupado. Entonces, protege, pues, todo este tema de intimidad, ¿no? De las víctimas en el acceso a la justicia, ¿no? Busca tratar de pues, ir sembrando un piso más parejo y llenando de dignidad, ¿no? También los expedientes judiciales, y pues bueno, ya ha sido presentada, necesitamos pues seguirla impulsando para que ojalá, ¿no? En un futuro pues proteja, ¿no? Y lo que no tuvo una, que lo tengan otras mujeres. Oigan, por desgracia veo poca empatía judicial en el tema de la violencia vicaria en México. Si no me equivoco, Veracruz es de los pocos estados. Yo leí un dato, al parecer 29 estados está integrada la violencia vicaria en la ley de acceso de las mujeres de una vida libre de violencia. Entonces somos de los pocos estados, creo que no estamos integrados. Y bueno, solo se ha reconocido como un delito en 22 estados de México. Bueno, ¿a qué voy con esto? Quisiera iniciar con Yetze Rodríguez, porque inició un nuevo gobierno en México en octubre pasado y se creó ya incluso la primer Secretaría de la Mujer, pero pues como que yo no veo grandes avances en el sentido de defensa de los grandes problemas que enfrentan las mujeres en México. No hemos visto pues una empatía más allá de lo que sucedió antes de que iniciara este gobierno. ¿Qué opinión le merece? Mira, bueno, ustedes tendrán la primicia, ya más adelante les contaré, de hecho Gaby se va a entrar por este medio. La semana pasada tuve una reunión en Segov donde expusimos los 3 casos que estamos llevando. Realmente no puedo opinar actualmente sobre C Mujeres, que me parece que así se llama la secretaría, porque apenas nos están gestionando una cita para reunirnos bueno, el equipo de trabajo y las 3 mujeres víctimas de violencia vicaria. Como tal,
Al momento de exponer el caso, se nos planteó que pues en este nuevo gobierno ya no están sucediendo estas cosas, pero sí compartí las fechas en las que ellas han sido agredidas, que son posteriores a 2021, ¿no? O sea, en las fechas en las que ellas han sido más agredidas, ya había el equipo de trabajo que está actualmente, ya había pues unas personas de gobierno que están actualmente en este equipo de trabajo, ¿no? Eh, la verdad quisiera ser positiva, dado que nos van a recibir. No quiero compartir una opinión ni mala ni buena, porque es nuevo para mí, es nuevo para el país, es nuevo para ellas también. Así que sí me gustaría que si más adelante nos dejan actualizarles qué pasó en esta Claro. reunión. Aún todavía no nos dan fecha, se están gestionando, pero sí vamos a hablar sobre eso. Y nada más quería recalcar rápidamente que la violencia vicaria, lo que no se está visibilizando es la violencia infantil que están sufriendo los niños. Los niños están siendo víctimas, ¿no? Es un caso que conocemos de una conocida de Gaby, que ahorita no estamos acompañando el caso, pero cuando le sustrayeron a sus niños y cuando se los regresaron, los niños llevaban unos dientes podridos, donde ella tuvo que invertir una cantidad de 40,000 pesos en arreglarles los dientes a los infantes. O sea, el padre como tal no le importaban los niños. Los niños regresaron con miedo. Si se les decía algo, se hacían bolitas, se ponían a llorar, donde evidentemente sufrieron violencia. No, estos infantes están siendo maltratados y el sistema judicial no le está importando. No le importa como tal las infancias, pero pues la realidad es que un niño es de las cosas más importantes en este país, ¿no? O sea, en general, en la humanidad, un niño son los seres que más se tendrían que proteger. Tanto se habla sobre el amor a la infancia, sobre otros temas relacionados con la vida, ¿no? Y no se está cuidando a los niños que ahorita están aquí, ¿no? Entonces, solo quería señalar ese punto que es importante. Muy bien. Gaby, ¿tú crees que haya avances en el tema de la violencia vicaria que la verdad todavía mucha gente no lo entiende en este nuevo gobierno en México? Mira, Moni, yo siento que a veces, pues es un tema complejo. Sí hay avances, ¿no? Pero a veces son avances, por ejemplo, vamos con el tema de la ley. La ley la impulsó Claudia Sheinbaum, o sea, el primer estado que tuvo ley vicaria fue Ciudad de México. Ahí estuvimos, ¿no? En la conferencia. Ella dio luz verde cuando era jefa de gobierno, se aprobó al día siguiente. Pero yo a veces pues siento que todo esto pues se hace de una manera como estratégica también, ¿no? Y algo que por ejemplo nosotras pedimos y yo sobre todo hemos lanzado este mensaje en nuestras redes sociales, este 8M, o sea, no me felicites, no me invites a tu evento, a tomarte la foto, a vestirnos de moradito, ¿no? O sea, a ver, levántate y denuncia conmigo, denuncia al juez que me robó a mi hijo, denuncia al juez que me encarceló, o sea, haz algo en contra de todos estos agresores que se están agrupando, ¿no? En organizaciones, pues porque ellos se disfrazan de colectivos de derechos de la infancia y de, o sea, bueno, hay señoras ahí como pro vida y cosas de estas, ¿no? Que según de Mujeres por la Igualdad, que solamente lo usan como pantalla para violentarnos, ¿no? Y para, según ellos, tener legitimidad. O sea, haz algo realmente, protégeme. ¿Dónde está mi hijo? ¿No? Sí ha habido casos y es lo desafortunado que los casos mediáticos, los casos donde hace poquito metieron también, no sé si escucharon por allá en Veracruz, el caso de una mamá de Mafer Turrent, ella es originaria de Veracruz, también la encarcelaron. Bueno, de volada el caso de Mafer Turrent se resolvió. Bendito Dios, porque es una mamá que nunca debió de haber vivido eso. Pero ¿qué hay de los demás? Yo viví lo mismo que Mafer hace 5 años y no solo no me creyeron, sigo en las mismas penumbras, sigo sin mi hijo, ahora tengo que indemnizar, o sea, hasta que casi indemnizar a mi agresor y pedirle perdón, o sea, realmente queremos justicia, queremos ya los derechos humanos y el acceso a la justicia debe ser para todas, ¿no? Y también con las autoridades, pues sí hemos ido avanzando, pero también en algunas cosas hay un retroceso. Vemos que algunas mujeres las ayudan, otras no. Nosotras incluso hemos sido reprimidas, ¿no? Gracias a también en algún momento a Ye y al equipo, pues nosotras manifestándonos afuera de fiscalía, nos cayeron policías, ¿no? 400 Ateneas a 8 mamás, ¿no? Bendito Dios, no nos golpearon, no nos abusaron, pero a ver, si está esta cuestión en donde no les gusta lo que estamos haciendo, ¿no? En donde no les gusta que alcemos la voz. Y eso no puede ser, ¿no? O sea, yo sí lanzar ese mensaje de decir bien claro, pues no puede ser tiempo de mujeres y no va a ser tiempo de mujeres si maternar es un peligro.
¿no? Y si las instituciones están violentando a las mamás, o sea, esta cosa se debe de cambiar y realmente pues debe de haber un avance y un cambio y un compromiso. Sabemos que están muy ocupados, sabemos que están haciendo un montón de cosas y pues estamos también dispuestas a trabajar, ¿no? Porque sabemos que tampoco el tema es irnos a catorrazos contra pues quien nos puede ayudar, ¿no? Sino más bien pues el ir puliendo este sistema de impartición de justicia porque nos lo merecemos. ¿No? Y yo sí creo mucho en la lucha de las madres. La lucha de las madres es histórica, ¿no? No solo en nuestro país ha tirado dictaduras y creo que en México tiene ese potencial de que tengamos un nuevo sistema de impartición de justicia y pues la invitación es esa, ¿no? A las autoridades, o sea, necesitamos ayuda en serio y podemos ayudar también a este país en serio, pero necesitamos, ¿no? Pues que nos tomen en serio, que dejen de pensar que somos señoras, pues quejándonos, argüenderas. No, 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 basta de minimizar la violencia, ¿no? A las madres. O sea, sí debe ser prioridad, ¿no? La impartición de justicia y justamente a veces eso nos preocupa porque vemos que, por ejemplo, con esta reforma, pues muy poco se habló de esto. No, sí se creó, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, una fiscalía especializada en violencia vicaria, que de todas maneras necesita crear protocolos de investigación, necesita actuar con mucha diligencia, necesita personal muy capacitado que verdaderamente entienda esta violencia, ¿no? No solo que diga entenderla, que de verdad la entienda, ¿no? Y eso, pues, es lo que estamos pidiendo a las autoridades, pero para poder avanzar, primero necesitamos dejar de sufrir, ¿no? Y dejar de ser pisoteadas, y vemos que algunas activistas sí logran, ¿no? La recuperación de sus hijos, sí logran ese apoyo, y otras no, no lo logramos. Y por el contrario, ¿no? Hasta luego nos caen ahí cosas. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, realmente estamos a la espera, ¿no? Y eso sí, pues no vamos a dejar de luchar tampoco, ¿no? Sin duda. Abonando un poco a lo que mencionaban, efectivamente Veracruz no ha legislado en materia de violencia vicaria. En la anterior legislatura se presentaron tres iniciativas sobre violencia vicaria de tres diferentes partidos y precisamente en ese rollo de que, no, es que quiero que la saque uno, no, no quiero que la saque el otro, no la sacó nadie. Nadie. Ahorita, en la actual legislatura, la está impulsando el partido en el poder, Morena, pero pues dicen que la están impulsando, pero no se ve tampoco como para cuándo. Quisiera plantearles dos preguntas. Uno, en donde ya se ha legislado en la materia, ¿cuál es la penalidad que alcanza un agresor? Y que pues me imagino que tendría que homologarse de alguna manera. Y también les planteo a ambas si creen que esta reforma judicial, esta elección de jueces, magistrados, ministros, ¿cómo va a impactar en este tema de los jueces cómplices? Si creen que va a mejorar algo o incluso pueda llegar hasta empeorar. Bueno, La penalidad es de 5 a 8 años, ¿no? Pues es Cosa que a poquito, nosotras ¿no? Es poquito, ¿no? es muy poquito. O sea, yo llevo 5 años intentando recuperar un bebé recién nacido que me robaron. Mi hijo ya va a cumplir 5 años la próxima semana, ¿no? ¿Quién me va a recuperar la infancia de mi hijo, ¿no? O sea, los primeros años, lo importante que es el desarrollo, como bien lo comentaba ayer, ¿no? O sea, hasta las mujeres en la cárcel pueden tener a sus hijos y a nosotras nos los arrebatan nomás porque ellos quieren y dicen, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente nos parece que es muy poco, ¿no? Para todo el sufrimiento que causan. Hasta ahora ha habido pocas sentencias. Ayer apenas hubo también en Tamaulipas una vinculación a proceso, por ejemplo. Empieza a ver, empieza a caminar. Es difícil, a muchas mujeres no se los han concedido, aun cuando hay, ¿no? Los elementos, todavía la autoridad no le entiende, se normaliza, se minimiza, se corrompe, ¿no? Y por el tema de este tema, si nos va a servir la reforma judicial, pues me parece interesante. Yo digo, habrá que ver el desempeño, ¿no? Me parece que también sí, definitivamente es un sacudidón al avispero, ¿no? O sea, y a cómo se ha mantenido el orden siempre, ¿no? Había jueces, alguna vez nos quejábamos, ¿no? Por ejemplo, con presidentes de tribunales, y nos decían, es que es casi imposible correr un juez. O sea, si yo corro un juez, se me va a ir a juicio y me va a pedir un dineral. O sea, no puedo hacer eso. ¿No? Más bien a mí me conviene, en el mejor de los casos lo que puedo hacer es moverlo, ¿no? De secretario de acuerdos, o shalala, pero ahí sigue obstruyendo la justicia y sigue
violentando, ahí sigue haciendo este tipo de cuestiones, sancionarlo, descansitos, ¿no? 6 meses y este tipo de cosas. Me parece que sí el tema de que haya como una parte democrática les va a exigir más a las autoridades, a los jueces, ¿no? Pero también me parece que pues pueden, ¿no? Muchas veces dirigirse en cuanto a querer agradar a la opinión pública. Y en un país en donde vemos que sí está fuertemente este tema mediático, en donde solamente si un caso se mediatiza y además tiende a ir conforme lo que digan los medios, que nosotros lo sabemos muy bien, Aurelio y Moni, o sea, sabemos cómo hay estrategias de medios, cómo hay personas que se dedican a mediar y justamente a crear una narrativa que muchas veces es inverosímil en medios de comunicación. No nos vayamos más lejos, el caso de Florence Cassés, o sea, un montaje televisivo, yo viví algo por el estilo, por eso también sé que lo hacen. Y ahora nosotros, por ejemplo, hemos detectado agencias de comunicaciones, de comunicadores machistas que están destinados, ¿no? A justamente influir mediáticamente en los litigios. Hay gente que está litigando mediáticamente y que incluso en estas asociaciones dicen, ay, pues con que tengas un abogado ahí más o menos, 30% que te lleve, el resto le metes, le inyectas medios y ganas. Entonces, pues claro que esto representa un problema fuerte, ¿no? Para la defensa de los derechos humanos y que además pues no tendría que ver y que además ahora los jueces van a tener que estar trabajando en tener una imagen y un montón de cosas que cuidar, ¿no? Que no es precisamente abocarse a la impartición de justicia, pero por otro lado sí veo positivo que haya una renovación. ¿Por qué? Porque jueces quizás sí con mayor experiencia, pero siguen teniendo la misma mentalidad, ¿no? Machista, ¿no? Que no es, o sea, arraigada, ¿no? De lo que tiene que ser una víctima, porque creen que una víctima tenemos que vernos fachosas, destrozadas, destruidas, y si no, no importa, no somos víctimas, ¿no? O este tipo de prejuicios, ¿no? En el acceso a la justicia que pues son históricos del derecho machista. Entonces, pues realmente habrá que ver si un poco el tema, sentimos que esta reforma no fue enfocada a las víctimas. O sea, fue un cambio estructural, pero no fue enfocada a que las víctimas tengamos acceso a la justicia o un acceso más digno, ¿no? Fue a mover ahí la estructura, ¿no? Y muchas veces también, pues desde luego, a sus intereses, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que estar también como sociedad civil y como medios de comunicación exigiendo a las autoridades esos resultados, ¿no? Como bien ahorita lo hacía nuestra compañera, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué ha pasado, ¿no? En este nuevo gobierno. Y ese, tu opinión. Sí, bueno, pues aquí hay cosas. Lo primero es que evidentemente siempre ha habido corrupción en el sistema, es por eso que estamos aquí. Y la otra es, se renueva todo el sistema judicial. La realidad es que México sigue siendo un país sumamente conservador, sumamente machista y sumamente misógino. Inclusive hay veces en las que las víctimas son atacadas por el simple hecho de ser mujeres, pero está muy normalizado. Socialmente está muy normalizado, incluso lo podemos llegar a ver tan simple como en un comentario de Facebook, ¿no? Que las personas normalmente dudan mucho de lo que comentan las mujeres, ¿no? Es esta nueva revolución de mujeres que se tratan de mostrarse independientes y de que tratan no solo de tener los mismos derechos que un hombre, sino también tener el mismo disfrute, el mismo goce, la misma libertad que un hombre, están siendo duramente juzgadas por salirse de ese esquema. La realidad en el sistema de justicia no sabemos, como dice Gaby, habrá que ver, pero como tal, la mentalidad de misoginia y de machismo sigue existiendo y tristemente, tanto en México como incluso aquí en Estados Unidos, ¿no? Que ahorita están tomando mucho poder las personas conservadoras, pues están echando muchas leyes para atrás, muchos avances para atrás. Habrá que ver qué tipo de personas llegan, habrá que ver qué tipo de pensamiento llega, ¿no? Porque la realidad es que hay personas que buscan derechos, hay personas que quieren quitar esos derechos y es una lucha constante porque no entienden que los derechos humanos son accesibles para todos al momento de nacer. Y bueno, en ese sentido, lo que acaba de decir es bien importante acerca de los derechos humanos. Y aquí todavía tenemos una presidencia nacional de los derechos humanos. ¿Ha influido en algo en cuanto a la violencia vicaria? ¿Me opinan, por favor? Pues estamos escalando esto a un nivel interamericano. No sé si haya más respuesta al respecto. La comisión siempre va a lanzar opiniones y sugerencias. Es todo lo que hace. La realidad es que no va más allá, ¿no?
No, desafortunadamente, bueno, yo sí comentarles, desde luego, pues una como víctima, lo primero que haces es buscar a la Comisión de Derechos Humanos porque pues es el órgano, ¿no? Que corresponde. O sea, hay un montón de órganos, ¿no? De impartición de acceso a la justicia o que buscan proteger a las víctimas, orientarlas, acompañarlas, ¿no? Pero la mera realidad es que ninguna de todas funciona, ¿no? Tenemos Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas, tenemos Consejo de la Judicatura, o sea, emiten recomendaciones y desafortunadamente nosotras primero en un primer momento nos acercamos a la Comisión de Derechos Humanos. Nos recibieron, empezaron a analizar nuestros casos, a contarlos y hubo un momento en el que de un momento a otro nos dieron el cortón a todas, ¿no? Y de pronto nos dijeron, no, 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 párenle, esto no es violencia de género, los hombres también lo viven, ¿no? Y de pronto empezaron a hacer foros con nuestros agresores, con senadores, ¿no? Que estaban en funciones en esos momentos, agresores vicarios, o sea, señores que llevan años quitándole los niños a las mujeres, no estaban ellos ahí sentados y pretendían ellos sentarnos a discutir con ellos, ¿no? Cosa que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Pues no, no, ¿de qué va esto, no? O sea, realmente sí fue pues un show, ¿no? Al cual nosotras pues vimos que no íbamos a tener ayuda, ¿no? Realmente hay muchos órganos así, el Consejo de la Judicatura, misma cosa, ¿no? O sea, casi en algún momento yo me acerqué al Consejo de la Judicatura y casi el director de Derechos Humanos me dice, mejor vete a la CEDAW, ¿no? Antes de decirme si hay una esperanza de que tengas una especie de ayuda aquí, ¿no? No hay, el problema de México es que el acceso a la justicia básicamente está dependiendo de la voluntad del juez, ¿no? Eh, no hay un órgano, ¿no? Esto lo va a traer la nueva reforma, esto me parece algo interesante, que están buscando, me parece, un órgano, bueno, como me parece, tribunal interdisciplinario, un tema así le están El diciendo, Tribunal de Disciplina Judicial se va a llamar. de disciplina, que justamente pues busque juzgar a quien nos juzgan. El tema es saber si realmente, ¿no? Uno como ciudadano va a poder llevar ahí a ese juzgador. ¿No? Ese va a ser el verdadero reto democrático, ¿no? O sea, decir, yo viví un abuso de parte de este juez, vamos a llevarlo allá, ¿no? Para que comparezca, ¿no? Y que, pues, porque realmente si se fuera uno, dos, tres a juicio político, pues tal vez la cosa cambiaría, tal vez, ¿no? Desafortunadamente, y mucha gente de ahí lo sabe, pues hay jueces que ellos saben bien qué están firmando, saben bien qué están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿no? Y hasta ahora pues se ha perdido la ética, la moral, los escrúpulos, ¿no? O sea, se ha vendido, es importante decirlo, la justicia es un negocio. ¿No? Entonces, pues en ese sentido, hasta el momento de hoy no hay nadie que juzgue a quien nos juzga. ¿No? Y esa es la desprotección de los ciudadanos, ¿no? Porque pues con una recomendación y con un órgano, pues literal de chocolate, pues no, estamos muy mal, estamos perdidos, ¿no? Hay comisiones estatales que no tienen, o sea, que no están tan peor, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México es mejor la Comisión de Derechos de la Ciudad de México, ¿no? Que la nacional. ¿No? Entonces, pues yo creo que no debe de temerle este gobierno tampoco pues realmente las recomendaciones, ¿no? O sea, si estamos cambiando, pues no debe de haber eso, o sea, vamos a defendernos, ¿no? También. Duelen mucho los abusos del gobierno, duelen mucho los abusos de parte de las autoridades, ¿no? Y si justamente queremos evolucionar y ser mejores, pues debe de haber un cambio en eso también, ¿no? Están buscando que los tres casos, las tres víctimas puedan presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ir ante este órgano, pero eso cuesta dinero, eso cuesta un buen dinero. Entonces, pues están buscando la manera de financiarse. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues para que quienes nos están viendo, escuchando, pues puedan saber, para que se puedan replicar incluso después del programa. ¿Cómo están buscando pues hacerse de los recursos económicos que finalmente todo cuesta dinero, ¿no? Mm. Defenderse, ir, hacer, todo cuesta dinero y no poquito. ¿Cuál es el mecanismo que están ustedes desarrollando? Actualmente lanzamos nuestra primera recaudación de fondos con, nosotros consideramos una meta alcanzable, pero la realidad es que está muy bajo de donaciones. En GoFundMe les podemos mandar el link, bueno, se los podemos Ujú, compartir para que nos sí. apoyen a difundir. La realidad es que queremos traerlas para que pues las personas las escuchen de viva voz, porque pues no es lo mismo mandar cartas y complementos que escuchar directamente a las víctimas.
Actualmente nosotros estamos aquí gracias a que unas ONGs nos están acompañando y nos permiten, y la verdad, el compañero que nos está acompañando, que se llama José Humberto Pérez Espinosa, nos está dando el apoyo también para apoyar a estas mujeres, ¿no? Para que se preste a hablar de los casos que ellas están llevando. Pero si ustedes nos pueden apoyar haciendo algún donativo desde, me parece que son 100 pesitos, se los podremos agradecer mucho y evidentemente se va a estar actualizando en la recaudación de fondos los avances que para nosotros son muy significativos. Tristemente, ahorita en la Comisión Interamericana, pues creo que ya es conocido, hubo un recorte de personal dado que el gobierno de Estados Unidos está pausando los fondos por 90 días, así que están a la espera de ver si se va a reanudar esos fondos o si no, pero la Corte como tal no va a desaparecer, la comisión, perdón, va a seguir de pie. Y pues bueno, a manera de conclusión de este programa, ¿esperan verdaderamente lograr justicia en sus casos? ¿Creen que eso es posible ante todas estas adversidades que han tenido que sortear y siguen sorteando? Antes de que Gaby hable, me encantaría, evidentemente, y nos encantaría que esto escalara a nivel interamericano para que sea justicia no solo por ellas, sino para todas las mujeres que están sufriendo esto. Pero si usted me pregunta qué es lo que personalmente a mí me encantaría ahorita, que es que he convivido con estas mujeres, si ellas tuvieran justicia en el país, tal vez no hubiéramos tenido que llegar aquí, ¿no? Me encantaría que Gaby tuviera a su niño, me encantaría que Lisa recuperara a sus hijos y me encantaría que Blanca pudiera tener una vida libre de violencia y vivir completa y plenamente, ¿no? Gabriela. Sí, pues yo creo que, o sea, al final yo no encuentro otra cosa que hacer, Aurelio y Moni, con mi dolor y con mi sufrimiento más que luchar por mi hijo. No, yo muchas veces he pensado y digo, si yo fuera mi bebé, si yo fuera mi hijo, ¿qué me gustaría que mi mamá hiciera por mí? Y pienso luchar. Me gustaría, aunque no viera a mi mamá, me gustaría saber que mi mamá está cerrando una calle y enterarme, ¿no? Que tal vez todo ese tiempo que no vi a mi mamá o no estuve con mi hijo, saber que mi mamá luchó por mí. Yo esto es una manera también en la que puedo llevar el dolor y por eso tengo esperanza, ¿no? O sea, al final la fe pues muere al último, la esperanza muere al último. No sé, he aprendido también a ya no esperar, ¿no? Porque pues cuando una tiene el tema recién y yo lo veo con mamás que van llegando, que les acaban de sustraer a sus hijos, pues tú piensas que por pagarle un abogado y por contestar la demanda, pues te van a devolver a tu hijo, ¿no? Y yo a veces les digo, mami, paciencia, ¿no? Yo tengo 5 años y si esto que estás viviendo ahorita es horrible, se puede poner mucho peor, ¿no? Y te lo digo porque yo ya lo viví y porque no hay una vacuna contra vivir un abuso, no hay una vacuna contra vivir la violencia vicaria, ¿no? Y de esto se trata pues también de sensibilizar. Yo creo que pues al final nuestro dolor no es en vano y que vale la pena luchar, vale la pena por el corazón de nuestros hijos, ¿no? Vale la pena por si en algún momento sirve a alguien más y vale la pena porque cargar con este dolor sola, ¿no? Sin hacer nada es demasiado. Entonces, pues sí, tenemos fe. Gaby, tu hijo se va a enterar de todo. Tu hijo se va a enterar de todo. De tu lucha se va. Muchas gracias. Gracias, Mon. Y de verdad, muchísimas gracias pues por haber confiado en nosotros, en la clave para exponer estos casos pues que son delicados, que son pues muy fuertes, muy reflejan una realidad cruda, cruel que se sigue viviendo en nuestro país y pues bueno, mencionarles, asegurarles que las puertas de la clave están abiertas en adelante pues para darle seguimiento y pues para incluso acompañarles en el momento en el que obtengan Y la justicia. recaudación, y la recaudación. Ujú. No, Muchísimas gracias. si nos pudieran Muchísimas repetir gracias, bien, gracias. Sí, sí, si nos sí. pudieran repetir Ah, bien en dónde se pueden hacer las donaciones, las aportaciones. GoFundMe, GoFundMe. ahorita, ajá, Ujú, se los mando. ujú. Ok. No sé si lo puedan compartir en un comentario, de verdad, muchísimas gracias. Ujú. Y está como violencia vicaria, pero ahorita lo mandamos. Ok. Pues bueno, pues muchísimas gracias. A Muchísimas gracias de ustedes. verdad por haber compartido con nosotros, pues, su experiencia, su lucha, y pues bueno, cuentan con nuestra solidaridad. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.